poquito a los lectores de Mises, y digamos hoy toda la economía, décadas después de que Mises habló y analizó la acción humana y desarrolló la teoría praxeológica, hoy lo que es el rational choice, la elección racional de la economía, analiza la acción humana como un cálculo económico, ¿no? Y esto permite nos permite ver el proceso de elección no solamente aplicado a las acciones típicamente económicas, sino a todo tipo de acciones, los negocios, las que tienen que ver con la diversión, la educación, nuestros amores, el deporte, la votación, ¿no? Tal vez es la teoría de la elección pública, sobre la cual no vamos a hablar demasiado hoy por una cuestión de tiempo, liderada por James Buchanan, que trasladó el análisis económico a la política y empezó a hablar de el cálculo del consenso, ¿no? Porque hay veces muchas acciones económicamente positivas son políticamente no rentables, por ejemplo, ¿no? El cálculo del consenso justamente muestra esta combinación de ámbitos, ¿no? El cálculo típicamente económico con consenso típicamente político, pero siempre estamos eligiendo, siempre que elegimos, evaluamos distintas cuestiones como metas, recursos, riesgos. Lo que nos lleva a actuar tiene que ver con la insatisfacción, ¿no? Mises decía que la acción humana se concreta para pasar de una situación menos satisfactoria a una más satisfactoria, ¿sí? Por lo menos pensamos antes de actuar que va a ser más satisfactoria, que el contexto de elección se da en un ámbito de recursos escasos, por ejemplo el tiempo y el dinero, y fines ilimitados. Hacemos una especie de ranking inconsciente, digamos, a partir del cual vamos eligiendo cómo asignamos nuestros recursos. También lo hacemos a partir de una escala subjetiva de valores, ¿sí? 100% individual, que puede ser cambiante, puede cambiar de segundo a segundo, no es el mismo, por ejemplo, el nivel de riesgo que toma una persona que maneja sobria a una persona que maneja con un litro de vodka encima en la calle, ¿no? O la misma persona con el mismo litro de vodka 20 años después. El tiempo nos tiende a tornar más prudentes en las decisiones, ¿sí? Por ejemplo, siempre que actuamos, optamos, elegimos, especulamos, tenemos que el concepto de especulación tiene que ver con la toma de decisiones en contextos de incertidumbre, ¿sí? Y en este ámbito buscamos una ganancia, buscamos que después de haber actuado lo que tengamos sea superior a lo que teníamos antes, ¿no? O sea que, lo cual no implica que una vez que concretamos la acción vamos a tener efectivamente esa ganancia, pero sí lo que nos motiva a actuar es que vamos a estar mejor después que antes de haber actuado. Por ejemplo, hoy ustedes están acá, podrían estar en sus casas, podrían estar descansando, podrían estar trabajando, pero evalúan que el mejor uso que le pueden dar al tiempo es el de estar compartiendo esta reunión. A la salida me dirán si fue positivo o negativo, pero digamos, en principio están acá, con lo cual piensan que va a ser el mejor uso posible del tiempo. Y vamos a tener un ingreso y un costo que va a ser la diferencia de estos dos factores, va a ser que el resultado de la acción sea positivo, sea una ganancia o sea una pérdida, ¿no? Esta visión nos permite analizar todo tipo de acción humana voluntaria, básicamente, ¿no? Desde las que tienen que ver con los negocios, los deportes, las elecciones de tipo incluso emocional, como las relaciones de pareja, por ejemplo. Por eso, digamos, esta visión praxeológica es una herramienta muy interesante a la hora de poder comprender la economía, comprender las acciones de tipo políticos. Por eso, no sé, a la hora de tomar una decisión, los políticos hoy en día testean antes de lanzar la medida cuál va a ser el impacto en la población, y en general los discursos se arman a partir, no digo que esto sea institucionalmente bárbaro ni muy bueno, pero se mide qué quiere la gente y después se arma el discurso, ¿sí?
Lo mismo en términos de marketing o de publicidad, un estudio de mercado, testeo que quiere la gente, cuánto quiere pagar, cómo lo quiere comprar, en qué punto de venta lo quiere adquirir, y armo mi producto a partir de, digamos, de estudiar el mercado y, digamos, después retroalimentarme a partir de esa información, ¿no? Vamos a ir salteando algunos temas porque es bastante largo. Otro de los puntos interesantes de la Escuela Austríaca de Economía tiene que ver con las teorías de valor, ¿no? Que apuntan a responder la pregunta por qué valoramos, digamos, cómo asignamos nuestro tiempo, nuestro dinero, los recursos. Vamos a ver un poco más adelante que hay distinto valor a lo que es precio, y uno de los grandes aportes que la Escuela Austríaca de Economía desarrolla, y estoy haciendo esta explicación de forma muy sintética, es que las cosas no valen por sí mismas, sino que son valoradas por las personas, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo del vaso de agua, ¿no? El típico ejemplo, un vaso de agua, y nosotros tal vez nos duchamos, dejamos abierta la canilla por 2 horas, y es totalmente indiferente porque en definitiva el precio que vamos a pagar por el agua va a tener que ver con los metros cuadrados de nuestra propiedad y no tanto con el agua consumida, por ejemplo. Sin embargo, un vaso de agua en el desierto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? O sea, las circunstancias condicionan los procesos de valoración. El mismo vaso de agua, ¿sí? En un momento le asignamos un valor 0, y en otro momento es la diferencia entre nuestra supervivencia o no supervivencia. Entonces, una de las teorías, la teoría prevaleciente para explicar este proceso de valoración tiene que ver con la utilidad marginal decreciente, ¿no? Que lo que dice es que a mayor cantidad de un bien determinado lo asignamos a satisfacer una necesidad que consideramos inferior. Por ejemplo, y volvemos al tema de que hacemos un ranking inconsciente de necesidades, ¿no? Y este es el ejemplo eterno para explicar la forma en que valoramos. Si tenemos 5 baldes de agua, vamos a usar el primero posiblemente para saciar nuestra sed, y el último, el quinto, para regar las plantas, ¿sí? A medida que tenemos mayor cantidad de baldes de agua, vamos satisfaciendo una necesidad de menor jerarquía en nuestra evaluación personal. Esto no es una regla que para muchas personas puede ser prioritaria las plantas que la sed, ¿sí? Pero es un simple ejemplo, ¿sí? Entonces, a mayor cantidad de balde de agua va a ser menor el valor que le vamos a ir asignando. Acá hay un pequeño gráfico que rápidamente nos muestra la forma en que valoramos. Y después de haber visto rápidamente estos dos conceptos de acción humana, que tal vez sea el proceso de elección humana uno de los temas claves de la economía, no solo la economía, ¿no? Se puede extender a otras ciencias como la ciencia política, la psicología, ¿sí? Pero el método de comprensión de la acción humana como un cálculo, ¿sí? Nació dentro de la ciencia económica, ¿sí? Hoy en día hay muchos, incluso premios Nobel, que han obtenido esta distinción por lo que se llama neurociencia, la aplicación de la economía a la psicología, de distintas neurociencias a la economía. O sea, cada vez hay un cruce bastante más fuerte, rico e interesante que, como Eloy sabe, nuestro psicólogo de referencia, hoy los estudios, digamos, de diagnóstico por imágenes cerebral nos permiten aún más meternos más en ver qué pasa en nuestro sistema nervioso central, en los procesos de toma de decisiones, ¿no? Lo cual es muy interesante y a la vez peligroso, ¿no? Pero bueno, y llegamos a
lo que es el mercado, ¿no? ¿Y qué es el mercado? Simplemente es el ámbito de interacción, ¿sí? de las personas, ¿no? ¿Qué es mercado? Todo es mercado, ¿sí? Acá ponemos algunos ejemplos desde la típica imagen de un mercado donde compramos alimentos, bebidas, mercado de la moda, hay oferentes, demandantes, mercado tecnológico, mercado laboral, ¿sí? Básicamente un mercado es donde se juntan, donde confluyen oferta y demanda, ¿sí? Productores y consumidores, ¿sí? Y uno de los aspectos mágicos, por decirlo de alguna manera, de los mercados abiertos o los mercados regulados es que tiene una enorme capacidad para la asignación de recursos y para que todas las partes en juego puedan beneficiarse de esta situación, ¿no? Esto lo vamos a ver muy rápidamente, hay muchos economistas acá que esto es de jardín de infantes, pero las leyes de oferta y demanda tienen que ver con dos de los pilares para comprender los mercados, ¿no? Que vinculan lo que es el precio con la oferta y el precio con la demanda. Por ejemplo, un ejemplo que es si sube el precio internacional de la soja, es altamente probable que se incremente la cantidad de soja que se produce, ¿sí? Esto lo conocemos muy bien en el caso argentino y vamos a charlar después a ver si en realidad este crecimiento económico del cual tanto se habla es un crecimiento económico y si a la vez tiene que ver con un fenómeno profundo o con un buen momento de los precios de los commodities a nivel global, ¿no? Soja, trigo, maíz, petróleo, gas, ¿no? Cuando hablamos de la ley de demanda vemos también se analiza el vínculo entre el precio y cantidad demandada, pero acá el vínculo es inverso, ¿no? Si sube el precio de la carne, por ejemplo, caerá la demanda de carne, se venderá menos. Estas son las leyes absolutamente básicas, no todos los bienes tienen una sensibilidad igual respecto ante una variación de precios. Si yo tomo cifras. Está bien lo que usted dice. Ahora, si aumenta la oferta de carne por el aumento de vacuno, vamos a decir, ¿el precio de la carne va a bajar o va a subir? ¿Alguien quiere contestar la pregunta? Bueno, es difícil que aumente la oferta porque hay 10 millones de cabezas menos, por ejemplo. Que es una pregunta hipotética, ¿no? Cuando digo mayor oferta de animales. Con la misma, si la demanda, la cantidad demandada se mantiene equivalente, es posible que baje. Cuando era grande bajaba con respecto a todo el mundo. Claro. Oferta sube, el precio baja. Digamos, precio bajo. Subió el precio de la carne vacuna hace 2 años a un precio fuera de lo que sacarse del bolsillo, cayó el consumo. Exactamente, y acá hay que un párrafo aparte, ¿no? En Argentina suben todos los precios, que en realidad no es que suben los precios, sino que Cae por el lo que pierde ese valor es la moneda. Hay 2 meses de Lo cual- congelación, por favor. Se pensaba extender hasta el 27 de octubre ahora, ¿no? Sí. ¿Por qué no llevan 3 años más o 4 años más? Claro. Con lo cual, digamos, uno de los terribles efectos distorsivos de la inflación, que vamos a hablar un poco más adelante, cuáles son las causas, tiene que ver con un fenómeno de tipo monetario, ¿no? La emisión monetaria, digamos, irrestricta, tiene como efecto la pérdida de valor de la moneda. O sea, no es que sube la carne, sino que pierde valor el billete, ¿no? Y hay una enorme distorsión en los precios, ¿no? También hay muchos temas que van a salir, inflación y tipo de cambio, ¿sí? ¿Qué pasó hasta el momento? ¿Sí? Hace 14 meses con 4 pesos con 20 compramos $1. Hoy en día casi 8 estamos. ¿Sí? Había inflación, pero el tipo de cambio estaba atrasado. Sí. No, solamente una acotación que todos deben conocer, pero creo que vale la pena recalcar. Es que no todos los precios suben al mismo tiempo ni en la misma magnitud. Exacto. Es decir, la inflación es un incremento generalizado de los precios por pérdida del valor de la moneda. Este es el punto.
pero no afecta a todos los bienes en la misma forma. Entonces, esto es un tema importante. Es fundamental A la porque corta, es lo que decía a la Fernando, por corta, ejemplo, a la larga vamos a por ver. ejemplo, Disculpa por la interrupción, pero creo que... no, pero es la idea, ¿eh? Es la idea de comenzar. Claro, decía Friedman, por ejemplo, en el caso de los salarios. El salario también lo tomaba como un precio, dicen, no necesariamente se va a actualizar al mismo nivel que los otros productos. Entonces dice que es un poco peligroso decir que aumenta todo al mismo tiempo, Claro. porque no es así, Eso sino quise que hay... decir. A Es la corta gracia de la no, inflación. a la larga sí. para atender a- Como decía el general, digamos, los precios por ascensor, los salarios por escalera. ¿No? O sea, en el fondo, esa es la gracia de la inflación, digamos, sí. Es tan importante el tema que un jesuita, estableció que era la pena, corríjame porque yo con la edad pongo la primera letra y la última y el resto cambio. Mariana, ya me acordé, establecía que el rey podía ser muerto porque estaba estafando al pueblo con un impuesto que el pueblo no había puesto. Estamos hablando muchos siglos atrás, ¿no es cierto? Y más cerca, Juan B. Justo decía que era injusto crear plata breve, porque él decía que de esa manera el único que perdía era el asalariado, el trabajador. Para ver si vos lo puedes hacer Tengamos porque en cuenta cuando nos dicen, no, ustedes quieren, no. Mucho antes lo vieron y lo vieron. Perdón, el otro tema que sería atribuir el efecto de la pérdida de valor de la moneda solamente a la emisión es obviamente el factor más importante ¿cierto? Las expectativas, Es el más importante. las tendencias de mercado, otros factores que intervienen hacen también la pérdida de valor de la moneda. Los otros factores Pero son yo por las creo que dudas. el más importante es la emisión, ¿no? Eso no tengo duda. Claro. La emisión puede también hablarse del efecto multiplicador bancario, del monetario, se pueden hablar de muchísimos casos. El más importante es la emisión. Exactamente, ¿no? Y ahora acá entramos en un debate intra y liberales, ¿no? Que es monetarista, no monetarista. Y pasa que en el caso de con un 30% anual, digamos, como que es a todas luces evidente que tiene factores, en el caso argentino, vinculados a la emisión, ¿no? Sí, es interesante el debate y quisiera invitar, no sé, a Álvaro de lo que No, nos trae. empezamos un poquito de la primera idea. Hay que distinguir bien lo que son la variación de los precios relativos entre los productos, etc. Poniendo una moneda sana, hay variaciones de precios en función del cliente, que quiere comprar, de moda, cambios, eso sí, correctamente. Moneda sana. Cuando la moneda ya deja de ser sana, por la inflación, por la pérdida de la capacidad de compra, ahí sí se manifiesta, digamos, la inflación es la enfermedad, pero se manifiesta a través del alza generalizada de los precios, que no necesariamente, está bien dicho, tiene que todos subir los mismos porcentajes. Claro. Porque está influido por la preferencia de cada uno de los individuos a un proceso inflacionario. O por intervenciones puntuales en el mercado. Exactamente. Y como las tarifas de servicio público. finalmente, O el inmobiliario. claro, claro. Finalmente, con respecto al tema de que no se unen todos los factores medioambientales, decía que no, sí es el origen del proceso inflacionario, el exceso digamos, de medios de pago, la oferta de bienes y servicios que hemos encontrado en el mercado, y en un momento dado, cuando la gente descubre que va perdiendo el valor de su moneda, empiezan a funcionar mucho las expectativas. Claro. Y es ahí donde empieza la huida del dinero, la Eso huida del multiplica. dólar, y eso realimenta y hospitaliza la Claro. inflación, porque cuando uno huye del dinero más rápido, eso obliga a emitir más y por lo tanto así es que no es el único factor, pero sí la emisión monetaria es la causa original, inicial de todo ese proceso. Claro. Más Y importante. después la gente hace lo suyo. Gracias. Vamos a hablar mucho de inflación, por cuestiones obvias hoy, ¿no? Creo que salió hoy o ayer un artículo en La Nación interesante sobre las expectativas, una encuesta sobre expectativas en los próximos 12 meses, que digamos que daba 30%. Ese que se la Itela, ¿no? Creo que sí, de 30 para arriba. 33 creo que daba. año electoral aparte, sería 25 más o menos, este año electoral, digamos,
así que un poquito más de control. Así que, pero bueno, vamos a volver a hablar muchísimo sobre el tema inflacionario. Argentina tiene una historia muy rica en desastres, digamos, ¿no? Muy inflacionada. Somos Claro, profesionales. En desastres. Pensemos en la inflación, la hiper del 89, cercana del 5.000% anual. El anterior de ¿Qué llevamos? 10-0, 11-0, 9-0. La inflación, que es el tipo de cambio fijo, pero con incremento de gasto público y los efectos que genera, crisis 2001-2002, el 3D, devaluación, default, depósitos confiscados. la inflación del 75 también. La del 75 yendo un poquito más atrás. Un poquito más atrás, Sí. Con las dos inflaciones fuertes que... Exacto, y si miramos un poquito para atrás, también, pero digamos, yo hablé de las que tengo más conciencia de. Por ser joven. Claro, yo en el 89 tenía 19, así que esa la viví, las otras estudié, las me noquearon casi, digamos, ¿no? Pero esto es sobre el Rodrigazo justamente, ¿no? Así que los que han vivido también el Rodrigazo saben bien de qué se trata. Y ahora uno se pregunta a veces cómo es que la imagen positiva del gobierno sea tan alta todavía relativamente con estos niveles de inflación. Y es porque buena parte de la población compara, 30% es mucho de inflación, 25%, pero comparado contra 5.000 no es nada. O sea que todo es un poco en la política relativo, ¿no? Es muchísimo. Yo llegué hace un par de días de Brasil, están con un debate terrible porque está entre el 5 y el 6%, ¿no? Y están viendo qué hace Dilma, y para nosotros el 5% no es nada, ¿no? Y como decíamos recién, inflación con un tipo de cambio que estaba relativamente frenado, que ahora se soltó, ¿no? Hace 14 meses más o menos, como decíamos recién, comprábamos dólares por 4.20, hoy necesitamos casi 8 para comprar dólares, ¿no? Bueno, estas cosas de la Argentina, ¿no? El atraso cambiario, el tipo de cambio nominal y el real, ¿no? Son varios conceptos que todos conocemos, y aún los que no se dedican a la economía y que tiene un negocio y produce, tal vez no sepa la denominación, pero sabe que en ningún momento el negocio no le cierra, ¿sí? El negocio que era rentable, de golpe deja de ser rentable, que los salarios en dólares en moneda internacional son muy altos y no podemos competir contra los vecinos, ¿no? Porque la inflación tiene un efecto terriblemente hiriente sobre la competitividad de las economías, ¿no? Totalmente contrario a los supuestos pilares del modelo, porque realmente era tipo de tramo competitivo, superávit fiscal y comercial. Son pilares de barros. Claro, sí. Hoy en ámbitos de los precios de los electrodomésticos, por ejemplo en Uruguay. Uruguay es el país más caro de los tres, después sigue Brasil, después Chile. Sí. Pero el electrodoméstico conviene comprar en Uruguay, con respecto a Argentina. Es algo dinámico. Claro. Exacto, ¿no? Y volviendo un poquito a ver rápidamente esto que es bastante simple sobre el distinto tipo de demanda, ¿no? Hablábamos de que en la medida que podamos sustituir bien, y esto lo vemos, la inflación tiene un efecto, por ejemplo, la cantidad de restaurantes que han quebrado es un síntoma de que mucha gente deja de comer afuera y va a comer en la casa, ¿sí? O sea que sustituye, cambia hábitos, ¿no? Y de repente no deja de comprar los remedios porque tiene que comprar esos remedios porque si no, no sigue viva. Entonces hay bienes que son de demanda elástica y otros de inelástica, ¿no? Por ejemplo, los lácteos, si uno tiene hijos chicos, sí o sí hay que comprar lácteos porque si no, no crece. Los medicamentos, por más que suba el precio, vamos a seguir comprando, ¿no? Y ahora ya, después de este breve panorama, pasamos a charlar un poquito sobre el rol del gobierno, que es un tema amplio para debatir, incluso dentro de los mismos personas que compartimos la de libertad, ¿sí? Cuáles son las funciones, ¿sí? Pero lo que sí es claro que el gobierno, digamos, Ay, perdón, ¿no puedo ver dónde va? sí, lo que se llama sector público se financia a través de ingresos generados por el sector privado, ¿no? Y quería pasar justamente
a lo que nos enseñó Milton Friedman, ¿no? Que por más que no estemos completamente de acuerdo con él con respecto a este ejemplo es muy interesante, que nos dice que hay 4 tipos de gastos. Cuando nosotros gastamos plata nuestra en nosotros mismos, nos fijamos cuánto gastamos y qué compramos. Cuando gastamos plata de otro en nosotros, ¿sí? Nos fijamos qué compramos, pero no tanto cuánto gastamos. Por ejemplo, si vamos a un viaje de trabajo, tal vez nos vamos a un hotel 5 estrellas, vamos con nuestro presupuesto, nos vamos a un hostel, ¿sí? Cuando nosotros gastamos nuestro dinero en otro, nos fijamos cuánto gastamos, pero no tanto que compramos, un regalo de cumpleaños. Pero ¿qué pasa cuando gastamos dinero de otro en terceros? Y él dice, así se explica más del 40% del gasto en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Lo que es el gasto público. La naturaleza del gasto público es dinero de otro gastado en otros. Acá no se dice tanto en otro porque queda una parte adentro, ¿no? Pero bueno, pero es muy interesante para simbolizar lo que es la naturaleza del gasto. Somos el pueblo. Acá somos el pueblo. Que es dinero de tercero gastado en terceros. Por eso es que tiene una tendencia tan fuerte a un incremento del gasto público. Nosotros si un mes gastamos de más, nos zarpamos con la tarjeta, al mes siguiente decimos, bueno, consumimos menos y tratamos de encaminar las cuentas. Pero ¿qué pasa si yo puedo gastar con mi tarjeta de crédito gigante y dejarle el muerto al que viene, ¿no? Así que es un poco la naturaleza del incremento de la deuda pública, ¿no? Por eso vamos a ver que un gobierno pesado se manifiesta en enorme gasto público, en altos impuestos y tiene un efecto opresivo sobre la actividad productiva, ¿no? Y como en el caso de la Argentina, la informalidad es una forma de escape o de alternativa para la supervivencia del sector privado. Un indicador, si bien hay distintas mediciones sobre cuál es la relevancia de la informalidad en la Argentina, un indicador interesante es que 4 de cada 10 empleos son informales en la Argentina, ¿no? Hay distintas mediciones, entre 1/3 y la mitad de la economía argentina es informal, básicamente. Incluso el gobierno. Incluso el gobierno. Los contratos, por ejemplo. Los tributistas tienen Entonces, el punto es que un gobierno hambriento puede llegar a matar a la gallina del huevo de oro, ¿no? Y cuando vamos a hablar mucho también con relación al campo, ¿no? Argentina es un país que en superficie es el 8º país del mundo. La superficie argentina es el 93% de la superficie de la India, por ejemplo, para tener una idea del tamaño que tenemos, ¿no? Y en población tenemos el 3 y pico % de la población de India. Y fertilidad y demás, ¿no? Por eso, digamos, es una situación muy interesante, bonanza de precios internacionales, crecimiento de la población global a un ritmo nunca visto. Digamos, pensemos cuánto la población ahora superó hace relativamente poco los 7.000 millones de habitantes del mundo, y en la década del 80 estaba cerca de 4.000. O sea que no se duplicó todavía, pero estamos a un toquecito de que se duplique, más habitantes, más demanda de alimentos, ¿no? Y esto explica una situación parecida a la que vivió el país en la segunda mitad del siglo XIX, en la primera década del XX, ¿no? Un boom de demanda de alimentos, excelentes precios de commodities, que en gran medida permitió que Argentina tuviera o fue determinando la identidad cultural, lo que es inmigración, ¿sí? Si tuviéramos que definir tal vez aquella Argentina de Alberdi con una palabra, esa palabra podría ser apertura, o era un país abierto y atractivo a gente del mundo, ¿sí? Abierto al comercio con el mundo, exportaciones e importaciones, y abierto y atractivo a la inversión del mundo.